Hola a todos mis estudiantes, soy el profesor Daniel Fuentealba y en este video te voy a explicar cómo reconocer un texto literario narrativo. Este texto es muy parecido a la leyenda, así que pon mucha atención para que en un futuro no te confundas. El universo. Existen relatos que cuentan algo de la historia relacionada con la creación del universo. Estas historias, esparcidas por el mundo, pasan de generación en generación, pues han surgido de la invención y de la imaginación del hombre primitivo, y que permanecen por siempre en la memoria de los tiempos y de los seres humanos. Estas historias que hablan de la creación del universo y del origen de los elementos universales se les llaman los mitos. Los mitos. ¿Qué es un mito? Hola, soy el maestro Camus y te voy a explicar lo que es un mito. Los mitos son textos literarios narrativos, es decir, cuentan una historia de ficción. Pero los cuentos, las fábulas y las leyendas también son textos literarios narrativos. Estás en lo correcto, pero el mito tiene características que lo diferencian de los cuentos, las fábulas, las leyendas y otros textos, así que pon mucha atención. Los mitos son muy parecidos a las leyendas, pero se diferencian de ella y de otros textos literarios como el cuento o la fábula, pues tienen las siguientes características. Lo primero que tienes que saber es que los mitos tienen personajes, los cuales son dioses, semidioses o seres sobrenaturales. Narra acontecimientos que sucedieron en un tiempo indefinido, al inicio de los tiempos. Por lo tanto, surge de la invención e imaginación del hombre primitivo. Son relatos de autor desconocido. Es decir, el autor no se conoce, por lo tanto se dice que pasa de generación en generación. Y su tema es la creación del universo o el origen de la vida. Por lo tanto, su propósito es explicar el origen o la creación de los elementos universales. ¡Ay, pero tengo una dudita! ¿Creación de los elementos universales? ¿Qué son los elementos universales? Hola, yo soy el maestro Doco y te voy a explicar lo que es el elemento universal. Cuando hablamos de los elementos universales, nos referimos a todo elemento que compone el universo, incluyendo la tierra en que habitamos. Así que pon mucha atención porque te voy a dar algunos ejemplos. Uno de los elementos universales que compone este inmenso universo son las estrellas. Otro elemento universal son los planetas. También tenemos el Sol como otro elemento universal. Además, tenemos la Tierra y la Luna, que son elementos que componen este universo. Y dentro de la Tierra tenemos los mares, las montañas, las nubes y la vegetación, que pasan a ser elementos de este universo. Dentro de la Tierra también tenemos los animales y las plantas. Y finalmente, otro elemento que compone nuestro universo es el hombre, el ser humano. Todo esto y mucho más son algunos elementos que componen el universo, es decir, los elementos universales. Muy bien, me quedó clarísimo, entonces avancemos. Pero alto, yo soy el maestro Mu. Y los mitos no solamente hablan de los elementos universales y de su creación. Otra característica importante que debes recordar de los mitos es que sus personajes son dioses y seres sobrenaturales. Así que recuerda, para que un texto sea mito, tiene que hablar de la creación de los elementos universales, pero también sus personajes tienen que ser dioses o seres sobrenaturales. Los dioses. Los dioses, principal personaje de los mitos, son seres sobrenaturales, responsables de la creación del universo, o de estos elementos universales que nombramos, y del misterio de la existencia de la vida.
¡Excelente! Ahora vamos a escuchar un relato llamado Hades y Perséfone. Veamos si este relato es un mito. Así que pon mucha, pero mucha atención. Hades y Perséfone. Mira este personaje. ¿Quién es este ser? ¿Será un ser sobrenatural? ¿Qué representará este ser en este relato? Pero mira a esta mujer. ¿Quién será? Fíjate en sus ojos. ¿Será una mujer normal? ¿Y qué representará en este relato? Oh, pero mira a este personaje. Esta mujer no parece de este mundo. ¿Por qué tendrá la imagen de un árbol? ¿Qué representará en este relato? ¡Oh! Ahora pon mucha atención, he quedado con muchas dudas. Así que escuchemos este relato llamado Hades y Perséfone. Hades y Perséfone. Perséfone, hija de Zeus y Deméter, era una joven que vivía con su madre en el monte Olimpo, y de vez en cuando bajaba a los prados a recoger flores en compañía de sus amigas. Hades, el dios de los muertos y del infierno, se enamoró profundamente de Perséfone, pero como era muy astuto, no se animó a acercarse a ella sin antes pedir permiso a Zeus, el más importante de todos los dioses. Zeus no le contestó ni sí ni no, pero le guiñó un ojo. Entonces Hades decidió cumplir su deseo. Un día que Perséfone estaba recogiendo flores, se distrajo, y en ese momento la tierra se abrió, y de allí surgió el dios de los muertos. La secuestró y la llevó con él al mundo subterráneo. Al enterarse de la desaparición de su hija, Deméter, desesperada, comenzó a buscarla, hasta que finalmente Apolo, dios del sol, le confesó que Hades era el responsable de su desaparición. Deméter pensó que Zeus tenía algo que ver y decidió vengarse. Como Deméter era la diosa de la agricultura, prohibió a los árboles dar fruto, a los pastos crecer y a las semillas germinar. Al poco tiempo, el ganado no tenía cómo alimentarse y comenzó a morir. Si esto continuaba, los hombres pronto morirían también por la falta de alimento. Zeus, viendo a Deméter tan decidida, se comunicó con Hades con el fin de que éste devolviera a Perséfone. Pero Hades señaló que solo podía enviar a Perséfone de vuelta a su casa mientras no haya probado el alimento de los muertos. Perséfone cada día estaba más delgada, por lo que Hades pensó que como no ha comido nada, pronto moriría, y decidió devolverla con su madre. Sin embargo, un jardinero vio que Perséfone había comido 6 granos de la fruta del infierno, llamada granada, y se lo dijo a Hades. Este sonrió satisfecho, la subió a un carruaje y la llevó junto a su madre, quien apenas la vio, la abrazó llorando de felicidad. Pero Hades le dijo: «Diosa Deméter, tu hija Perséfone ha comido 6 granos de granada de mi huerto, por lo tanto debe regresar al infierno conmigo». Deméter, furiosa, respondió: «Si eso ocurre, jamás levantaré la maldición que pesa sobre la tierra. Todos los hombres y los animales morirán». Zeus, espantado por la respuesta de Deméter, envió a su esposa Hera a negociar con los dioses. Finalmente Deméter aceptó que el príncipe de las tinieblas se case con Perséfone, pero su hija debía pasar 6 meses al año con Hades. 1 mes por cada grano de granada que comió, y 6 meses junto a Deméter, su madre. Por esta razón, la tierra florece en primavera y verano, cuando Perséfone visita a su madre. Pero la tierra está triste y seca en otoño e invierno, cuando Perséfone está junto a Hades. Después de haber escuchado este relato, respondamos unas preguntas para ver si este texto, llamado Hades y Perséfone, es un mito. Sí, vamos a recordar lo que dijimos anteriormente. En este relato, ¿sus personajes son dioses, semidioses o seres sobrenaturales? ¿Narra acontecimientos que sucedieron en el inicio de los tiempos? ¿Son relatos que pasan de generación en generación? Si su tema de los mitos es la creación o el origen de los elementos universales, entonces, ¿cuál es el propósito de este mito? Oh,
Muy bien, eso es lo que dijimos anteriormente. Ahora contestemos las preguntas. ¿Sus personajes son dioses? Sí, sus personajes son dioses y semidioses. En este caso, o en este mito, tenemos a Deméter, a Hades, a Zeus y a Perséfone. En este relato, ¿narra acontecimientos que sucedieron en el inicio de los tiempos? Sí, porque si te das cuenta, en la Tierra no existían las estaciones del año, y en este texto explica cómo se crearon. ¿Son relatos que pasan de generación en generación? Sí, porque son relatos que tienen autor desconocido, lo que significa que no se conoce quién los escribió. Por lo tanto, se van contando a través del tiempo, a través de los años, pasando de generación en generación. Y si el tema de los mitos es la creación o el origen de los elementos universales, ¿cuál será el propósito de este mito? Su propósito es explicar el origen de las estaciones del año, es decir, el origen del invierno, el origen del otoño, el origen de la primavera y el origen del verano. Porque si pensamos que las estaciones del año es un elemento universal, la respuesta es la que te acabo de decir, explicar el origen de las estaciones del año. Entonces, ahora vamos a comprobar con tus respuestas si este texto o este relato llamado Hades y Perséfone es un mito. Veamos, recordemos que la primera característica de los mitos son sus personajes. Y efectivamente, sus personajes son dioses y semidioses. Otra característica es que este relato se cuenta al inicio de los tiempos, y como se dijo anteriormente, este relato cuenta la creación de las estaciones del año. Por lo tanto, efectivamente, está relacionado con el inicio de los tiempos. El relato pasa de generación en generación. Esta es otra característica, y efectivamente, en este relato, como no tiene autor, se deduce que pasa de generación en generación. Y efectivamente, su propósito es explicar algún elemento universal, es decir, la creación de alguno de estos. Y en este relato, efectivamente, explica la creación de las estaciones del año. Por lo tanto, el relato de Hades y Perséfone sí es un mito. Muy bien, por lo tanto, Hades y Perséfone es un mito. Primero porque tiene personajes que son dioses. Por ejemplo, tenemos a Hades, tenemos a Deméter y tenemos a Perséfone. Y también habla de la creación que hacen los dioses. En este caso, la creación de las estaciones del año. ¡Yupi! El texto sí es un mito. ¡Excelente!